que lleva por título Las 12 fuentes de la descontaminación, o también pudiésemos llamarle las 12 fuentes de la liberación. Bien, quiero mostrarle para que usted tenga presente de dónde puede usted echar mano para ser ministrado, ministrada a través de lo siguiente. Bien, vamos a ir a las escrituras. El Salmo 51, verso 7 dice lo siguiente: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. El Salmo 51 es la oración de David que clama por una liberación. David es hallado culpable de adulterio, de asesinato, culpable de mentir, de ocultar. Y David relata en el Salmo 51 lo que mucha gente está viviendo en silencio, lo que muchas personas están viviendo a boca cerrada, pero que en su interior hay un clamor de liberación. El Salmo 51 vemos a David declarando su condición y confesando sus pecados y pidiendo una restitución. En el Salmo 51, David está clamando por una renovación de su interior. Es por eso que a este mensaje le hemos titulado Las 12 fuentes de la descontaminación. Quiere decir que un hombre y una mujer que han tenido la oportunidad de conocer a Dios, estamos hablando gente que ha conocido a Dios. No hablamos del inconverso, no hablamos de aquel que no ha tenido esa experiencia maravillosa de haber conocido al libertador Jesucristo, sino que estamos hablando de aquellos que ya tuvieron esa experiencia, pero que de pronto en sus vidas hay cosas que las ha ido ocultando, callando por vergüenza, por temor, etcétera. Dice David, purifícame con hisopo. Hisopo es la ramita que usted ve en esta diapositiva, con las cuales Israel las mojaba en sangre, y esta la colocaba en el umbral de la ventana de la puerta para que el ángel de la muerte no entrare a sus casas y matare al primogénito. De manera que Israel conoce el hisopo como una manera de purificación. Aquellos que estuvieron en la administración anterior de la última, hablamos de la Santa Cena y sus 3 estados de la sangre. Número 1, hablamos de la sangre derramada para salvación. Número 2, hablamos de la sangre rociada para purificación. Y hablamos de la sangre ingerida, que es la Santa Cena, para perfección. Y estamos hablando de la sangre para purificación, es para perdón de pecados. Por eso estamos hablando de gente con conocimiento de el Señor Jesucristo, es decir, conversos nacidos de nuevo, pero que han cometido pecados por alguna razón, ya sea por debilidad, por tentación, etcétera, pero que hay una contaminación que está carcomiendo su ser interior.
Y es ahí donde David dice, purifícame. Esa sangre rociada, ya no necesitamos ser lavados porque fuimos una sola vez lavados. Ahora necesitamos ser rociados con la sangre del Cordero. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Mire qué adjetivos coloca David en este Salmo 51, verso 7. Ahora bien, existe una gran necesidad de obtener alivio para el alma. Para muchos que se encuentran en las filas del Evangelio sin poder encontrar la respuesta. Y es por eso que nosotros, hablo de los pastores, de los ministros, tenemos que ofrecer las diferentes ministraciones para la vida de aquellos, mis amados, que lo necesitan. Bien, vamos a ver aquí la número 1. ¿Cuál es la primer ministración de descontaminación? Quiero que lo anote, por favor, anótelo en su libreta y vamos a estar, recuerden que vamos a estar pidiendo el resumen de la enseñanza para cada semana. De hecho, están pendientes los anteriores, están pendientes todavía, no se le vaya a ocurrir que se me ha olvidado, eso todavía lo recuerdo, así que bien. Vayamos a la primer ministración, la ministración de la confesión de pecados. Esto es básico. Es básico y es esencial la administración de la confesión de pecados. Mire lo que dice David en el Salmo 32, en el verso 5. David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. De pronto la gente viene atribulada y le dice, necesito oración, pero usted no conoce la condición en la que la persona viene. Las cosas que ha hecho antes de venir a la congregación, tal vez peleó con el marido, tal vez peleó con los vecinos, tal vez peleó con la mamá, tal vez maldijo, tal vez recurrió hasta las prácticas paganas como el ocultismo, la lectura de cartas, etcétera. He conocido lamentablemente predicadores que al no encontrar solución a sus enfermedades han recurrido a los brujos. Fíjese qué terrible. Predicadores del evangelio, predicadores de la palabra, recurriendo a brujos. Imagínese usted cómo se encontrará la congregación. Y la gente viene pidiendo la oración, pero muy importante es que nosotros les demos la primer ministración, que es la confesión de pecados. El que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, prosperará. Este va a avanzar. Por eso es que David dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Fíjese qué cosa más tremenda es conocer el poder de la confesión. La confesión de pecados. Eso trae liberación. Muchas veces la gente se encuentra endemoniada. Escuche bien, endemoniada. Se encuentra bajo
posesión porque no ha confesado pecados, no ha confesado su falta de perdón. Recuerdo años atrás ministrando a una mujer. Recuerdo que entró uno a ministrar a la mujer y después otro, y después vino otro, y después vino otro, y después me hablaron a mí para ministrar a la mujer. Pero antes de reprender y de poner las manos, yo recuerdo que le dije a esa mujer, usted, me acerqué y le hablé al oído porque se encontraba en el suelo revolcándose. Yo me acerqué y le dije al oído, usted tiene algo contra Dios, le dije. Usted no ha perdonado. Y al momento, amigos y hermanos, esa mujer se levantó y me dijo, sí es cierto. ¿Quién se lo dijo? Me lo dijo Dios. Véngase para acá, le dije yo. La saqué para afuera. Y yo le dije, ¿por qué usted tiene algo contra Dios? Y dijo, porque Dios me mató a mi hijo. Y tuvimos que ministrar esa área. Una mujer que perdió a su hijo y le adjudicó a Dios la pérdida de ese muchacho. Entonces tuvimos que entrar en una ministración individual. Y ahí esa mujer fue libre y pudo confesar su pecado. Y usted sabe que cuando hay confesión de pecados, entonces se le cierra la puerta de legalidad a Satanás y sus demonios. De manera que la administración de confesión de pecados es básica y necesaria para la liberación y el alivio del alma. Mire, este siguiente versículo, Hechos capítulo 19, verso 18. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Qué poderosa es la confesión. Y estamos hablando de personas que practicaban ocultismo. ¿Por qué? Si usted ve los versículos que continúan en Hechos 19, 18 en adelante, usted se va a dar cuenta que hay personas que trajeron libros de magia, libros de ocultismo, libros de alquimia, y estos fueron quemados, destruidos. Imagínense la gente qué cosas tiene en sus hogares, qué cosas guarda dentro de sus libros, qué cosas está dando o nutriendo su intelecto para mal, cosas que están afectando su ser interior. Bien, aquí vemos entonces, mis amados, la importancia de la confesión de pecados como primer ministración y básica en todos los aspectos. Inclusive para orar por un enfermo necesitamos que la persona haga una oración de confesión de pecados para que pueda haber un resultado mayor en la sanidad. Bien, vamos a ver. Número 2, la administración del bautismo en agua para nuevos conversos. Recuerde que la administración del bautismo en agua solo es para nuevos conversos. ¿Sí me escucha? La administración del bautismo solamente para nuevos conversos. Hay congregaciones, hay doctrinas que enseñan el rebautismo, es decir, el volver a bautizar personas cuando cometieron errores.
conocido doctrinas, he conocido personas que 5, 6, 7 veces han sido bautizadas en las aguas. Es un error terrible, porque creen que allí quedan sepultados los pecados. Pero recuerde que nosotros hablamos de la tricotomía, el misterio de la tricotomía del ser humano, y hablamos que la confesión salva el alma y el bautismo salva el cuerpo, pero no quita las impurezas de la concupiscencia. Es lo que nos dice el apóstol Pedro en su carta. Bien, entonces la administración del bautismo en agua es tan poderosa, mis amados. ¿Por qué? Porque nuestros enemigos quedan sepultados. No estoy hablando de pecados ni obras de la carne. Estoy hablando de enemigos espirituales. Se les cierra una puerta a ellos en el bautismo en agua. Hechos capítulo 16, verso 33 dice: y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Es un carcelero que había castigado o golpeado a Pablo y a Silas, pero que cuando vio que hubo un terremoto y que pensó que se habían escapado los presos, se quiso quitar la vida, y entonces vino Pablo y le dijo: no hagas tal cosa porque nadie ha escapado. Y entonces vino una ministración de la palabra y posteriormente vino una ministración en agua para nuevos conversos. Bien, quiero llevarle un segundo ejemplo del número 2. Bien, ¿me están siguiendo, mis amados pastores? Sí, vamos siguiendo. Perfecto, gracias. Bien, segundo ejemplo de la administración del bautismo. Este es bautismo al momento. Recuerde que también el carcelero al momento se bautizó. Y vemos aquí también a otro personaje que es un etíope, Hechos capítulo 8, 36. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y este etíope eunuco fue bautizado en el mismo momento. Si crees, bien puedes, le dijo Felipe, entrar en las aguas del bautismo. Entonces vino una ministración de bautismo y la escritura dice que el eunuco se fue gozoso por su camino. Quiere decir que le vino un gozo después de la administración del bautismo. Es algo que muchos de nosotros lo experimentamos. Bien, vamos a ver, mis amados, la tercer ministración, la tercer fuente de ministración o de liberación. Es la administración del ayuno y sus diferentes facetas. Fíjese qué tremendo. Gente que viene con problemas y nosotros tenemos que invitarle al ayuno. ¿Sabes qué? Vamos a ayunar. Y muchas de las veces les hemos dicho: vamos a ayunar. ¿Por qué? Por esta situación y por aquella. Vamos a ayunar. Y entonces, mis amados, allí en esos ayunos es donde viene la liberación. Recuerde que Jesús dijo que hay generación de demonios que sale con ayuno y con oración. Bien, entonces número 3, la administración del ayuno y sus diferentes facetas. Lucas capítulo 4, verso 2.
por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces vemos a Jesús ayunando cuando el diablo lo tentaba. Entonces, en las tentaciones nosotros tenemos que ayunar. Es que no puedo vencer, hermano. Es que se me hace tan difícil. Ayunemos. Usted se dará cuenta que en el ayuno hay una debilidad física, pero hay una fortaleza en el ser interior. Ayuno y oración, fíjese qué tremendo. Esto es una mancuerna, el ayuno y la oración. Pero hablemos del ayuno. El ayuno para la tentación, vencerla. Aquí vemos a Jesús ayunando 40 días. No le están pidiendo a usted que ayune los 40 días. Porque tal vez no lo logre, etcétera. Hay quienes lo han hecho y ha sido por dirección divina. Estos 40 días de ayuno son por dirección divina, pero vamos a ver cuántos días podemos ayunar. Vamos a ver un ejemplo de esto. Tenemos, mis amados estudiantes, el ayuno de los 40 días. Lucas 4:2. Tenemos el ayuno de los 21 días con agua y legumbres en Daniel capítulo 10, verso 3. Tenemos el ayuno de 10 días con agua y legumbres, Daniel 1:12. Tenemos el ayuno de 7 días de Primera de Crónicas capítulo 10 y verso 12. Y tenemos el ayuno de un día, Primera de Samuel capítulo 7 y versículo número 6. Mire qué interesante es esto. De manera que tenemos aquí diferentes tiempos de ayuno y diferentes tipos. Donde podemos ayunar un día, donde podemos ayunar 7 días. Estos dos primeros son sin agua, sin alimento. Los 10 días son solamente agua y legumbres. Los 21 días agua y legumbres. Y los de 40 días es sin agua y sin alimento físico. Pero repito, el de los 40 días es solamente por dirección divina. Cuando viene una dirección divina, entonces se puede lograr el ayuno de los 40 días. Tenemos un ejemplo, si no mal recuerdo, ¿quién me pudiera ayudar a leer Primera de Samuel 7:6? Primera de Samuel 7:6 dice, y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Bien, gracias, hijo. Fíjese qué interesante es que esta es una ministración. Va acompañada de principalmente la confesión de pecados. Va acompañada para aquellos que no han sido bautizados con el bautismo en agua. Recuerde que hay gente que tiene hasta 10 años en la congregación y no han sido bautizados. ¿Por qué? Porque no sienten bautizarse. Entonces este asunto no es de sentirlo, sino es de obediencia. Recuerde que el Señor nos dejó estos mandamientos para que
fuesen cumplidos. Dejó el mandamiento del bautismo y el mandamiento de la Santa Cena. De manera que tenemos entonces la administración del bautismo, tenemos la administración del ayuno y sus diferentes facetas. Recuerde que hay ayuno también para elegir ancianos para la iglesia, hay ayuno para ungir misioneros, ministerios, hay ayuno para dedicar obras, así que diferentes facetas también por qué hacerlo. En este caso estamos hablando por la debilidad, por la tentación, entonces ayunamos. Bien, ¿alguna pregunta al respecto del ayuno, pastores, pastoras? Antes de continuar. A ver, Cuautla, preguntas allá. No tenemos preguntas, no tenemos preguntas. Yo nada más para aclarar un tema. Perdón, es que no podía activar mi micro. A ver, Pastor Morita, Pastor Morita, yo después. Gracias, hermano. Lo mío es simple, nada más es que estoy viendo esta lámina que está presentando el apóstol y dice que ayuno de 40 días es sin agua y sin nada. Y luego dice que ayuno de 21 días sin nada más con agua, es lo que, y legumbres, ¿no? Agua y legumbres, sí. Y el segundo es agua y legumbres. Y los otros últimos dos son como el primero, son sin agua y sin pan. O sea, naturales así, 7 días sin nada. Sí, totalmente abstención total, ¿no? Los 7 días y el último de un día. Perfecto, nada más eso me tenía duda. Adelante, Pastor Carlos. Te escuchamos. Me dicen, ¿cómo ve, hermano? Pues Dios es poderoso. Pero ahorita que estoy viendo esta parte de la enseñanza de 40 días sin agua, sin alimento, que es una abstención completa, pues entonces no es posible, porque me dicen solamente a pura agua, más de 40 días. Ahora, por otro lado, ayunar más de 40 días espiritualmente es correcto. Desde mi perspectiva, de lo que yo he leído, pues no. Pero, ¿qué sucede con estas personas que dicen que llevan ese tipo de ayuno? Voy a poner un ejemplo. Hay un hombre que a sus enemigos los mataba de hambre y de sed. Y decía que lo que más duraban sus enemigos vivos era 42 días. 42 días y morían. Y los más fuertes duraban 42 días. El propósito de estos ayunos son específicos, especiales y para momentos kairos en la vida de ciertos personajes. Porque tienen una misión muy fuerte para cumplir, ¿no? En el caso de los que ayunaron 40 días, tuvimos a Moisés, ayunó 2 veces 40 días. En el caso de Elías, ayunó 40 días. En el caso de Jesús, 40 días. ¿Habrá hombres que ayunen 40 días actualmente? Sí lo hay. Y también, repito, en situaciones específicas. He conocido
Personas que han ayunado por 40 días y han terminado con problemas gástricos, vomitando sangre. Y uno de ellos contó su historia, cómo llegó a los 40 días y habló con Dios y le dijo: Dios, ayuné 40 días y él cuenta en su testimonio, yo lo escuché de su boca, él dijo que Dios le habló y le dijo que estaba bien, que había ayunado 40 días, pero que él no se lo había pedido. Así que imagínese cómo está la situación. Pasó hambre durante 40 días. 40 días. El Señor no se lo había pedido. Pero también aquí usted dice al principio, yo tengo, bueno, también vi la historia de alguien que hizo eso y también terminó con problemas gástricos. Okay. Y pero usted hizo hincapié al principio cuando empezó a hablar del ayuno de 40 días, que dijo que en los demás casos se hacen por diversas actividades o por diversas cosas, ¿no? Por salud, por trabajo, etcétera. Pero usted al principio dijo que solo por revelación divina sería el ayuno de 42 días, de 40 días, perdón. Entonces, a mí me queda claro que pues si no tienes una revelación, pues mejor ni te metas, ¿no? Así es, correcto. Así es. Si no tenemos la revelación, estaríamos haciéndolo por emoción. Es correcto. O por estar copiando a alguien más, porque alguien lo hizo, bueno, entonces yo lo voy a hacer y entonces vienen los problemas, las complicaciones. Perfecto. Entonces, continuamos, mis amados. Pastor Carlos, ¿sí queda claro esto? Bien, parece que batalla un poco. Dígame, hermana Lupita. Por ejemplo, en los ayunos cortos, como de un día, 7 días, o tal vez hasta 10 días, he escuchado que te aconsejan que haz de cuenta que lo entregas a determinada hora y lo vuelves a iniciar en corto tiempo, nada más que recibes a lo mejor cierto alimento, ¿no? Entonces, ¿es correcto eso? Fíjese que los ayunos, como los de Daniel, son recomendables para este tipo de situaciones, ¿verdad? Donde pueden comer, pero pueden solo beber agua y legumbres. Y por decirlo tal vez una vez o quizá 2 veces, ayunan un periodo del día y después comen este tipo de alimento, ¿sí? Se abstienen unas horas del día y comen este alimento. Lo normal, así un ayuno normal sería una abstención de 24 horas. Ese es un ayuno normal, 24 horas. Claro que se tiene que dar el tiempo, se tiene que dar el día para que podamos realizarlo, programarnos para poder hacerlo. Hay quienes por causa de su trabajo no lo pueden hacer. Hay quienes padecen enfermedades, tampoco lo podrían hacer. ¿Por qué? Porque baja la glucosa de ellos. Entonces, ahí nosotros ya vemos quién puede, quién no puede. Dios nunca nos va a pedir algo que no podamos, y si Él no lo pide es porque podemos. Sí, es correcto. En mi caso personal, bueno, con diabetes y con hipertensión, yo no podría hacerlo así como tan extenso.
porque pues, mi cuerpo requiere 5 alimentos diarios y imagínense. Y a veces también yo pienso que muchos hermanos dicen que ayunan y ayudan, pero como que están contando el tiempo para que se corte, para poder comer porque tienen hambre. Entonces yo digo que eso no es como válido porque pues les gana la tentación, ¿no? Yo creo que un ayuno debe ser por convicción, por amor, convencido y preparado. Prepararte bien, emocional, mental y espiritualmente para poder hacer un ayuno y consagrarlo verdaderamente al Señor, ¿no? Esa es mi idea. Porque eso de que voy a estar todo el día, ya tengo hambre, ya son las 5, ya son las 4, ya son esto, pues no funciona porque estás como que ya haciéndolo por compromiso. Ese es mi punto de vista. Y yo en lo personal sí soy muy honesto. No trato de, si hay ayuno, los trato de hacer cortos, lo máximo hasta las 4 de la tarde, porque si no como empieza un mareo tremendo. Entonces, sí, confío en Dios, confío en el Señor, pero también no puedo abusar, ¿no? Así es, exactamente. Y estamos hablando de que el ayuno nos ayuda, ¿verdad? Para diferentes situaciones del alma, que no se puede. Y hay opciones, tenemos opciones para ser ministrados. En ocasiones el ayuno va a ser un factor determinante, pero en otras ministraciones también van a colaborar para que tengamos alivio en el alma. Por eso estamos viendo las 12 fuentes de la descontaminación o de la liberación del alma. Entonces, lo que sí les digo es que el ayuno normal, cual debe ser, es 24 horas. Cuando el Señor lo pide y es espontáneo también. Puede ser un ayuno espontáneo, no necesita ser a las 12 de la noche o a las 6 de la mañana, es espontáneo. 24 horas espontáneo. En el momento en el que Dios dice, se hace y se termina en 24 horas. Y en muchas de las ocasiones ni hambre te da, ni te acuerdas de la comida, porque hay algo que te sustenta espiritualmente. ¿Sí me explico, hermana Lupita? Amén, pastor. Muy bien. Entendido. Correcto. Gracias. Bien, aquí vamos a ver otro ejemplo en el siguiente punto. Bien, número 4. La ministración de la adoración. ¿Cómo podemos ser aliviados en el alma cuando estamos afligidos? Adorando. Esta es la cuarta fuente de ministración, la adoración. Salmo 96, verso 9. Repito, Salmo 96, verso 9 dice: adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Fíjese qué tremendo es. Nosotros adoramos a Dios por lo que Él es. Amén. No por lo que nos da, ni por lo que hace. Adoramos a Dios por lo que Él es. Él es grande, Él es magnífico, Él es maravilloso. Y vamos a ver un ejemplo de adoración. Fíjese, vamos a ver 2 de Samuel 12:19 y vamos a leer el verso 20. La ministración de la adoración. Mire lo que dice. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos: ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió
y le pusieron pan y comió. David se encontraba en ayuno por la ayuno de intercesión por la vida de su hijo. El hijo que había tenido con Betsabé, producto del adulterio. Entonces, alguien tenía que morir por ese pecado. Dios decidió quitar la vida del niño, pero David intercedía por él. Pero cuando se dieron cuenta los siervos de David que el niño había muerto, dijeron: si David se encuentra mal y le decimos, se va a poner más mal David. Pero qué sorpresa para los siervos de David, que David tiene una actitud diferente. ¿Por qué? Porque David era un verdadero adorador. Quiere decir que David adoraba en los momentos buenos y en los momentos malos. David adoraba como Job: Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea su nombre. Y solamente un padre sabe lo que es la pérdida de un hijo. Solamente un padre sabe lo que es la pérdida de un ser querido. De manera que vemos a David adorando al Señor. Verso 20. Entonces David se levantó, se lavó, se ungió, cambió sus ropas, entró a la casa de Jehová y adoró. Tenemos que adorarle en las circunstancias que nosotros nos encontremos, a pesar de que sean adversas. Adversas a nuestra felicidad. Cuando nosotros adoramos en ese momento, entonces nos convertimos en aquellos verdaderos adoradores. Dice el evangelista Juan que el Padre anda en busca de verdaderos adoradores que adoren en espíritu y sin ignorancia. Mire qué poderosa es la administración de la adoración. Número 5, quinta fuente de descontaminación para el alivio del alma: la ministración de la alabanza. Salmo 9, verso 1 dice: te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón y contaré tus maravillas. Alabas a Dios por lo que Él te da, alabas a Dios por lo que Él hace, alabas a Dios porque Él está haciendo cosas en tu vida y las puedes contar a los demás. Dice David: contaré todas tus maravillas. Fíjese que una de las cosas que David ministraba a su alma cuando se encontraba perseguido, se encontraba triste por no poder estar con sus seres queridos, se encontraba en las cuevas, se encontraba huyendo. Y David decía: recordaré las grandezas que tú has hecho. Y empezaba a cantar cómo el río Jordán se detuvo. ¿Qué vistes, oh Jordán, que te volviste atrás? Cuando los hijos de Israel estaban entrando para poseer la tierra prometida, la tierra de Canaán. Fíjense qué tremendo. Cosas que Dios hizo. Es la administración de la alabanza la que nos va a traer el alivio, el gozo, la consolación a nuestras almas. Cuando sientas miedo, cuando sientas temor, cuando sientas angustia, cuando sientas depresión, busca la administración de la alabanza. La alabanza te va a fortalecer en tu ser interior. Y la alabanza va a traer el alivio que tu alma necesita. Fíjese qué tremendo.
Número 6, vamos a ver la administración congregacional. Hay una administración cuando estamos 1, 2 o 3 congregados en su nombre. Salmo 133, verso 1 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Yo le pregunto, ¿cuántos somos iglesia del Señor? Vuelvo a preguntar, ¿cuántos somos iglesia del Señor? Amén. La iglesia no es el local, no es la bodega, no son las 4 paredes, no es el templo que hemos construido, no es el altar tan bonito, no. La iglesia del Señor somos tú y yo. Cuando hay 2 congregados en el nombre, ahí está Dios, ¿no? Ahí está. ¿Dónde está su iglesia? Aquí estamos. Donde hay 2 o 3 está la iglesia del Señor. Somos iglesia, llamados de afuera hacia adentro. Eclesia en la lengua griega. De manera que cuando hay 2 reunidos en el nombre del Señor, ya es congregación. Cuando hay 3, ya es congregación. Cuando hay 4, ya es congregación. Y cuando hay congregación, hay una administración. Pastor Armando, yo quisiera que me leyeras completo el Salmo 133. Léeme esos 3 versículos. Mire qué tremendo es la administración congregacional. Hay una impartición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Wow, mire qué cosa más tremenda. La administración sacerdotal dice que baja sobre la cabeza de Aarón, baja sobre sus barbas, sus vestiduras y desciende. Y es allí donde trae el Señor bendición y vida eterna. De manera que hay una administración de bendición. Hay una administración sacerdotal. Hay una administración de vida eterna. De vida como la que Dios tiene. Mire qué maravilloso es. De manera que el estar 2 o 3 congregados tiene que desatarse esa administración. Muchas de las veces hemos experimentado la necesidad de que alguien nos ministre a nosotros. Y usted sale para buscar a un hermano para que pedirle por lo menos que ore por usted. Y cuando usted llega con el hermano le gana y le dice: hermano, fíjate que me siento así, así, así. Ora por mí porque me siento mal. Y tú en tu mente dices: pero si yo venía para que tú oraras por mí, resulta que yo tengo que orar por ti. Pero cuando comenzamos a orar, entonces se desata la unción sacerdotal. Recuerde que la unción descendía sobre el sumo sacerdote llamado Aarón. Él era ungido, y esa unción sacerdotal, mis amados, bendice, escurre, se imparte. De manera que cuando terminamos de orar por el hermano, al mismo momento nosotros ya fuimos ministrados y el gozo regresó, la paz regresó, la tranquilidad. Y entonces nos sentimos llenos y qué bueno, porque la impartición fue para ti y fue para mí también. Cuando hay 2 congregados en su nombre, Él está en medio de ellos. Amén. Tremendo.
Número 7, la administración del bautismo del Espíritu Santo. A ver, yo le pregunto, ¿cuántas veces ora para que el Espíritu Santo bautice a los congregantes? ¿Cuántas veces hacemos? Pocas veces yo he visto esto. Pocas veces ministramos el bautismo del Espíritu Santo. Pocas veces pedimos a Dios que el Espíritu Santo venga y bautice a nuestros jóvenes. Oiga, yo he visto niños ser bautizados con el Espíritu Santo. Niños profetizando, llorando con lágrimas, corriendo por las calles, ganando almas para Cristo, bautizados con el Espíritu Santo. Fíjense cómo dice Hechos 19:6. Y habiéndoles impuesto las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y hablaban en lenguas y profetizaban. De manera que nosotros necesitamos ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Todos aquellos que hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo sabemos los beneficios que tiene. Que cuando te sientes en peligro hablas en lenguas, que cuando te sientes desanimado hablas en lenguas, que cuando te sientes en medio de la guerra hablas en lenguas. Y usted sabe que cuando viene el bautismo del Espíritu Santo, también vienen los dones del Espíritu Santo. Con el bautismo también vienen los dones. El profetizar, el poder hablar género de lenguas, el poder orar por los enfermos, el tener una fe tan poderosa como don. Recuerde que el Señor el Padre nos da fe para creer en el Hijo. El Hijo nos da fe para permanecer en Él y el Espíritu Santo nos da fe para hacer la obra del Señor, la obra del Evangelio. De manera que necesitamos ministrar el bautismo del Espíritu Santo sobre aquellos que no lo tienen. He llegado a congregaciones donde no hay una persona que hable en lenguas. No hay. Hermano, ¿ya hablan lenguas? No. ¿Ya hablan lenguas? No. No. Nadie habla lenguas. Hay que ministrar el bautismo del Espíritu Santo. Bien, número 8, la administración individual. Esta es la administración personal. Pastor Víctor, adelante. Puedo hacer nada más, es que no alcancé a tomar nota de que dice que cuando el Padre tiene fe, el que hace... El Padre Celestial nos da fe para creer en el Hijo. La Escritura dice que la fe no es nuestra, sino es don de Dios. Amén. El Padre nos da fe para creer en su Hijo, pero el Hijo nos da fe para permanecer en Él. Y el Espíritu Santo nos da fe para hacer la obra del Evangelio. Amén. Gracias. Son 3 tipos de fe. Gracias. Muy bien. Número 8, la administración individual. Santiago capítulo 5 verso 16 dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Esta es la administración individual. Hermano, vamos a ministrar individualmente. ¿Por qué? Porque hay pecados que tienen que ser confesados unos a otros. Hay pecados que tú los confiesas a Dios y Dios te perdona, pero hay pecados que tienen que ser confesados unos a otros.
Confesaos vuestras ofensas unos a otros, sobre todo entre hermanos. Las ofensas, nos hemos ofendido, pero nos mantenemos callados. Pero cuando confesamos nuestras ofensas unos a otros, entonces viene el alivio para el alma, viene la sanidad para el alma. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. Recuerden que el hijo pródigo, cuando fue de su casa y estando en la tierra extraña, apartada, él volvió en sí. Y cuando volvió en sí dijo: he pecado contra el cielo y he pecado contra mi padre. Iré y le diré a mi padre: he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Es una confesión de pecados. Confesamos nuestros pecados a Dios, pero también confesamos nuestras ofensas a nuestros hermanos. Eso es cuando hay problema entre hermanos, ofensas sin resolver. Bien, número 9, la administración de la acción de gracias. Colosenses capítulo 3, verso 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Una de las 7 voluntades de Dios. Hay 7 cosas que Dios nos pide. Y una de esas 7 cosas es que seamos agradecidos en todo. Seamos agradecidos. Por lo poco, por lo mucho, seamos agradecidos. Cualquiera que sea nuestra condición, estemos contentos con lo que tenemos. Quizá no conformes, pero sí contentos. Y sed agradecidos. La administración de la acción de gracias. De gracias por todo. De gracias por todo. ¿Por qué? Porque aún de las cosas malas aprendemos y somos perfeccionados. Bien, número 10, la administración de la oración. Primera de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Dice Pablo que nosotros debemos orar levantando manos santas en todo lugar. Oren en todo lugar. La administración de la oración, oración para todo. Oración para salir de casa, oración para andar en la calle, oración por los que están fuera de casa, oración por los que están viajando, oración por los que están sirviendo, oración, oración, oración. Debemos levantar oración en todo lugar y en todo tiempo. Bien, número 11, mis amados, la administración de la Santa Cena. Cada Santa Cena nosotros enfatizamos los beneficios que es el participar de la mesa del Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18 dice: porque fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Recuerde que esta sangre es la sangre ingerida. La sangre derramada fue para perdón de pecados el día de nuestra conversión. La sangre rociada es cuando nosotros fallamos y somos perdonados. Pero la sangre ingerida es cuando nosotros estamos siendo perfeccionados a través de la cena del Señor. Bien, terminamos número 12, la administración de la palabra de Dios. Juan capítulo 15, verso 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra
que os he hablado. Mire cómo la palabra nos limpia, mis amados. Escuchar la palabra nos limpia, nos limpia, nos limpia, nos alivia, nos fortalece, nos sana nuestros huesos. Escuchar palabra, 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 palabra. Levántese con la palabra, duérmase con la palabra. Cuando pueda, escuche la palabra, porque esta palabra nos limpia, nos sana. Hay una estadística que dice que los que asisten a las congregaciones donde se habla la palabra de Dios son personas que se enferman menos que las que no lo hacen. Estadísticamente, científicamente. De manera que tenemos 12 fuentes de ministración, 12 fuentes. Antes nada más eran 3. Le llamaban, ¿cómo le llamaban? La BOA. No sé si se recuerde a alguien de las viejas enseñanzas. No. La BOA decía Biblia, oración y ayuno. Pero aquí no son 3, son 12. 12 ministraciones para la descontaminación. Muy bien, mis amados, preguntas. Termino y pido si tiene usted alguna pregunta, alguna duda que le haya quedado, algún comentario, alguna cosa que quisiera usted aportar, pastores que me escuchan. Yo nada más una pregunta. Ay, perdón, Adelante. que estuve de preguntón, pero vamos con todo este año. Así es. En primera, digo, la administración de la Santa Cena, entendí muy bien lo que es la sangre ingerida, pero la sangre derramada y sangre rociada. Bien, la sangre derramada es cuando nosotros llegamos a la conversión. Uh-huh. La sangre derramada nos limpia, de todo pecado, nos salva. Es sangre salvadora. Esa se derrama una sola vez por nosotros. Okay. Es decir, yo no necesito volver a recibir a Cristo otra vez. Mi esposa me comentaba que algunos pastores, cuando las personas regresan a Cristo, los pastores piden a Dios que vuelva Dios a reescribir el nombre de ellos en el libro de la vida, porque asumen que fue borrado. Y yo le decía que no, porque mientras hay vida, hay esperanza. Y el nombre fue escrito antes de la fundación del mundo. Amén. Entonces, nosotros simplemente se confirma, el día de la salvación se confirma que estamos inscritos en el libro de la vida. Ahora bien, la sangre es derramada para salvación, es sangre salvadora. Después, la administración es sangre rociada, que es para purificación de pecados. ¿Por qué? Porque los utensilios del tabernáculo se ungían todos los días, se rociaban, todos los días con el hisopo, se rociaban para santificarlos. De manera que todos los días nosotros nos ensuciamos en el camino con pensamientos, con sentimientos, con acciones, con reacciones. Y tenemos que venir todos los días y pedir perdón. Pablo decía, yo muero todos los días. Es sangre rociada para perdón de pecados. Okay. Y la sangre ingerida es para perfeccionarnos y parecernos más a Jesús. También hay una administración antes de participar, de reflexión. Uh-huh. Es sangre rociada, pero después cuando participamos es sangre ingerida para perfeccionarnos y parecernos a Jesús y llegar a la estatura del varón perfecto.